Hemos estado hablando de una serie que se llama Voy con Fe. Una serie que hemos iniciado para reforzar este 2024 en esto que es tan importante, que es la fe. Y vaya que es importante la fe. Estamos iniciando un año de desafíos, de proyectos, y sé que la fe es muy importante, porque es a través de la fe que podemos comprender cuál es nuestro propósito en esta tierra. Es la fe la que nos permite tener paz en medio de la angustia. Para mí, personalmente, la fe ha sido fuente de paz en momentos de angustia. Dios ha trabajado en mí esa fe que me ha dado a través de su Espíritu Santo y he podido crecer. Porque si hablamos de tener fe, cuando yo estaba nuevo en este camino de la fe, sencillamente mi fe era muy baja. Mi suegro estaba grave en el hospital, disculpe mi amor que lo mencione. Y entonces le dieron un diagnóstico, le colocaron un catéter, lo estaban dializando. Y cuando me preguntaban, ¿cómo sigue tu suegro? Yo le decía a los muchachos de evangelismo, sencillamente, no cuenten con él. Después me preguntaban, ¿cómo sigue tu suegro? Yo le digo, de esta semana no pasa. Porque sencillamente cuando tenemos esa fe muy baja o no tenemos la fe porque no ha sido dada por el Espíritu Santo, nos guiamos por lo que ven nuestros ojos y no por lo que Dios ha dicho que hará. La fe se hace evidente entonces en momentos de angustia, porque cuando todo marcha bien, ¿para qué necesitamos fe? Tenemos un negocio que tiene las ventas por las nubes, no necesitamos fe. Cuando tenemos un carro nuevo, no necesitamos fe. Casa hermosa, hijos preciosos, mejores calificaciones, un estado de salud óptimo, no necesitamos fe. Pero cuando estamos en momentos de angustia se hace evidente la fe. ¿Y qué tanta fe tenemos? Si la estamos usando en sus diferentes niveles. Y eso es importante. Yo quiero conversar acerca de un tema que titulé La fe es un cheque en blanco. A ver, repitan conmigo. La fe es un cheque en blanco. Y coloqué este nombre de cheque en blanco porque recordé una película muy famosa de los años, no 1600, pero de 1994, que se llamaba Cheque en Blanco. Era un niño de apenas 11 años de edad, se llamaba Preston, y él estaba paseando por el parque en su bicicleta, y entonces un sujeto retrocede de repente en su vehículo y no mira por el retrovisor. Entonces este señor que lo atropella se baja y le entrega un cheque para resarcir los daños, pero olvidó colocarle el monto. Este jovencito se lleva el cheque a su casa, lo mete en la impresora y dice, bueno, yo voy a colocar aquí para arreglar mi bicicleta $100. Luego vio que era muy poquito, colocó 1,000, luego 10,000, luego 100,000 y finalmente dijo, bueno, voy a colocar $1,000,000. Se fue con una confianza, con una seguridad a cobrar ese cheque. Y efectivamente se lo pagaron. Lo gastó en una semana. Compró casas, tenía empleados, se volvió rico y lo gastó rápido. Y quiero rescatar de esto, es que este jovencito, él creyó, tuvo confianza y seguridad. Y necesariamente esto no estaba ligado a Dios. Y quiero conversar porque la fe, la palabra fe, desde un sentido muy, muy amplio, no está ligada exclusivamente a Dios. Cuando escuchamos fe, asociamos automáticamente que tiene que ver con Dios. Pero para algunas personas no es así. Y es importante conocer eso. Al igual que la palabra evangélico, si decimos quién es el evangélico, decimos el que se congrega. Pero evangélico es una persona que anuncia buenas noticias. Solo que con el pasar de los años, cuando hablamos de fe, se quedó exclusivamente, se asoció mucho a lo que tiene que ver con Dios. Y cuando hablamos de evangélico en este tiempo, se asocia a una fe. Entonces, fe, desde una perspectiva general, es creer en algo, teniendo la confianza, aunque no podemos ver, tener la confianza de que algo va a suceder. Este jovencito creyó sin ver. Y quiero también de hablar de la definición que sí nos importa en esta mañana. Y es la definición de fe, la que sí nos importa, la que viene de arriba. Y la voy a llamar fe espiritual porque viene dada por el Espíritu Santo. Y la anterior le podemos colocar fe natural para diferenciarla. Hebreos capítulo 11 nos define esta fe, la verdadera. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción
de lo que no se ve. Es decir, que esta fe tiene una garantía, no hay duda. No hay duda que lo que estoy anhelando va a ocurrir. Aunque no haya ningún elemento de convicción, no haya nada que nos indique que vamos a lograr el éxito, creemos. Eso es fe. Estar seguro de que lo que Dios dijo que hará en tu vida ocurrirá. No importa con cuánta anticipación Dios te lo haya dicho, de que se cumple, se cumple. Mi esposa está embarazada, es un niño, y Dios nos dio esa palabra hace 2 años. 2 años, luego fue ratificado unos meses atrás. Y yo le dije a ella, si viene de parte de Dios, se cumplirá. Y hoy veo materializado la palabra que Dios dio, porque lo que Dios dice se cumple. La fe de la que le estaba conversando al inicio, la coloqué de este lado, fe natural, y de este lado, fe espiritual, para poder analizarlas y hablar acerca de algunas de esas diferencias. Por ejemplo, la fe natural que estuvo este jovencito, en cierto modo siempre opera por la lógica, es decir, lo que vemos, lo que suponemos. Es fácil decirle a alguien, yo creo que Dios te va a sanar de esa enfermedad, y dices, tengo fe en el Señor que Dios lo va a sanar. Pero si has puesto tu confianza en lo que estás viendo, entonces no es fe. Estás hablando entonces de una fe natural. Esta fe natural está cimentada en cualidades. Es decir, yo creo que Juan puede lograr tal cosa en el ministerio porque sé que Juan tiene 3 posgrados, porque Juan es teólogo, porque Juan tiene oratoria. Entonces, cuando estás creyendo basado en elementos que tú puedes ver, no es fe. La fe natural está ligada a lo material. Yo creo, yo estoy seguro que el Señor va a hacer algo porque viste que tiene los recursos para hacerlo. Pero esta fe natural caduca en el tiempo. Es decir, que intentamos hacer algo y cuando no vemos que sucede, sencillamente desistimos. Entonces la fe verdadera no desiste, porque es un don de Dios, tiene una certeza bíblica que lo que dice la Biblia es así, que aunque pase el tiempo, Dios nos dio esta garantía de que las cosas que pedimos sucederán. No caduca en el tiempo porque la palabra de Dios no pasa. La palabra de Dios permanece para siempre. En cierto modo, las personas se guían por lo que ven, pero la fe que viene de Dios no necesita ver, y Dios está buscando en esta mañana personas que le crean sin ver, personas que pongan su confianza en Cristo. Ahora, yo quiero preguntar, ¿en dónde está tu confianza? Meditemos un poco, ¿en dónde está tu confianza? Analizando esta fe, ¿en dónde está tu confianza? ¿Está operada por la lógica o por cualidades? ¿Nuestra confianza en dónde está en esta mañana? ¿Está puesta en Cristo o está puesta en lo que vemos, en lo que pensamos que tendremos por nuestras cualidades? Fe es caminar obedeciendo lo que Dios dijo que hará. Fe es tener la confianza que lo que el Señor promete, Él lo hará. Porque Dios no miente. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Quiero conversar acerca de algunas de las características de la fe. La primera es que la fe salva, porque nos libra de la muerte. Y en la Biblia encontramos muchos ejemplos, muchos testimonios de personas que fueron salvadas por su fe. Hebreos capítulo 11, verso 7, vean lo que dice la palabra. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Dios quiere salvarnos de cosas que no se ven. Amigo que nos visitas en esta mañana, Dios quiere salvarte de cosas que no ves. Si hemos puesto nuestra confianza en Cristo, entonces podemos estar tranquilos y confiados, porque el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, mi Dios, castillo mío, mi Dios en quien confiaré.
Él te librará del lazo del cazador. ¿Y por qué? Porque has puesto al Altísimo por tu habitación. La confianza en Dios es una garantía de vida. Otro ejemplo de una fe que salva la encontramos en el libro de Ruth, capítulo 1, verso 16. Allí Ruth, siendo yerna de una mujer llamada Noemí, era moabita. Noemí tiene dos yernas, una se llamaba Orfa y la otra Ruth. Estas mujeres quedan viudas. Y Noemí le dice a Ruth: tu hermana se ha devuelto, se ha ido a su pueblo y se ha vuelto tras sus dioses. Te ruego pues que te vayas con ella. Noemí se lo dice porque había hambre en la tierra, había necesidad. Y vean lo que le dice Ruth. Le dice: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y Dios está llamando en esta mañana a personas que se levanten y digan: LBN será mi casa, LBN será mi casa y su Dios será mi Dios. Ruth le creyó. Ruth creyó en Dios y Dios le salvó, Dios le honró. Dice la palabra que Dios le permitió conocer a un hombre llamado Boaz. Era un hombre rico, es decir, después de tener tanta necesidad, se casó con un rico. El sueño de muchas mujeres, ¿verdad? Pero Ruth había pasado por un desierto, porque el desierto es necesario para crecer. Quizás estás pasando por un desierto de problemas, de depresión, de angustia, pero te quiero decir en esta mañana con una certeza bíblica: el desierto, quizás en el desierto puedes llevar una carpa y quedarte, pero el desierto no es para quedarse, el desierto es para pasarlo y ver la tierra prometida. Dios la honró con un hombre rico llamado Boaz. Tienen un hijo. La Biblia dice que Dios le permite tener un hijo llamado Obed. Y Obed es el papá de Isaí. Isaí es el papá del rey David. Y nuestro Señor Jesucristo es descendiente de David. Por eso le dicen hijo de David. Quiero decirte que no importa la necesidad que estés pasando, no importa la circunstancia que estés viviendo, debes creer en el Señor. Debes poner tu confianza en el Señor, porque Dios quiere honrarte. Dios quiere honrarte y ponerte en lugares de honra, en lugares altos. Quizás estás anhelando cosas pequeñas, pero Dios quiere ponerte encima, en lo alto, en cabeza y no en cola. Otro ejemplo de una fe que salva lo encontramos en el libro de Juan, capítulo 11, verso 25. Dice la palabra en el libro de Juan, en el capítulo 11, que Lázaro era amigo del maestro, de Jesús. Lázaro fallece. Jesús se entera de esto y va al encuentro. Se consigue con la hermana de Lázaro, Marta. Y Marta le dice a Jesús: si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Porque Marta entendía una verdad. Marta sabía que en donde está la presencia de Dios hay libertad, que en donde está la presencia de Dios hay vida, que en donde está la presencia de Dios los demonios retroceden, las tinieblas retroceden. Y Jesús le dice: Él va a despertar. Y Marta dice: no, sí, Señor, yo sé que lo va a hacer en el día postrero. Pero Jesús prácticamente le dice: no has entendido quién soy yo. No has entendido quién soy yo. No necesitamos tiempo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hay sentimientos que quizás los das por muerto. Hay proyectos que los das por muerto. Pero Jesucristo es la resurrección y la vida. Creer en Él. Creer que Él lo puede hacer sin ver. No necesitas ver. Porque no es ver para creer, es creer para ver la gloria de Dios. Si necesitas ver, entonces no estás creyendo. Una segunda característica de la fe es que es un regalo de Dios. Imagínense que pudiéramos comprar la fe. Buenas, vas a la farmacia. Por favor, véndame 10 kilos de fe. 2 litros de fe.
Hoy estoy pobre, 1 gramo, una recarga. Imagínense, como personas siempre estamos inclinados al mal. Nuestra carne quiere hacer lo opuesto a la obediencia de Cristo. Y entonces la fe es un don porque depende exclusivamente de Dios. Porque si nosotros tuviésemos el dominio sobre la fe para tenerla o no, para recibirla o no, sencillamente podríamos perderla. Y Dios, para evitar que perdiéramos esa fe, para garantizar la fe, depende exclusivamente de Él. La palabra dice en 1 Corintios capítulo 12, hablando acerca de la diversidad de dones, dice la palabra que a otro le fue dada la fe por el mismo Espíritu. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. No existe un libro que nos pueda decir cómo tener fe. Existen libros de autoayuda, libros de ejercicios, de dietas, pero de fe no. La única base bíblica de la fe está aquí y depende de Dios. Este es el manual que nos lleva a tener fe porque ponemos la confianza en el Señor. Otra característica de la fe es que es un fruto. Es un fruto del Espíritu Santo. Porque el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Nosotros tenemos que ser intencionales en crecer en la fe. Muchas veces queremos todo sin hacer nada. Necesitamos ser intencionales creyendo en lo que Dios hará. Imagínense Pedro. Hay un pasaje de la Biblia que se llama la pesca milagrosa. Imagínense Pedro, Señor, pasé la noche pescando y no encontré nada. Por favor, lléname la red. Yo tengo fe. Me quedo aquí tranquilo. Lléname la red, Señor. El Señor no. Pedro, boga mar adentro. Boga mar adentro. Y él dijo, bueno, Señor, pero no he pescado nada. Sin embargo, echaré la red en tu nombre. Y echar la red está hablando de accionar. Está hablando de hacer cosas creyendo lo que Dios hará. Y efectivamente dice la palabra que pescaron tanto que la red se rompía. Necesitamos accionar creyendo. Porque dice la palabra en 2 de Timoteo 2:6, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. No podemos ser negligentes en esto. Debemos accionar creyendo. Hay personas que no hacen nada y quieren que Dios les haga todo. Porque imagínense, en el único caso que quizás no hay que hacer mucha cosa es en la enfermedad, solo clamar. Sin embargo, el hecho de levantarse a clamar constituye una acción de fe. Necesitamos accionar, debemos buscar al Señor. Amigo que estás en esta mañana, necesitas buscar al Señor. Llamarle, entre tanto está cercano. Debemos tener un corazón contrito y humillado. Dios resiste a los soberbios, a los altivos. Dios los mira de lejos, pero al corazón humilde, ese mueve el trono de la gracia. Al corazón contrito y humillado no rechaza a Dios. ¿Por qué usar la fe? ¿Se han preguntado? Siempre he escuchado acerca de la fe y me preguntaba, ¿por qué es tan importante la fe? Te dejo la primera razón. Porque la oración de fe salva. Te salva cuando crees que Jesucristo es el único Salvador. Cuando crees que Jesucristo es el único camino para llegar al Padre. Pero la oración de fe mediante la intercesión también salva. Y yo puedo dar testimonio de ello. En una oportunidad conversaba con mi hermano Julio y mi hermano Andrés. Y yo les comentaba a ellos que yo tenía un tío que estaba en una cama postrado desde hace años.
perdió la vista, se sentía desesperanzado. Muchas personas le sembraron la palabra y él decía: yo no quiero saber nada de Dios. Dios se olvidó de mí. ¿Cuántos de nosotros, siendo creyentes, cuando estamos en momentos de angustia, decimos: Dios se olvidó de mí? Creemos que Dios nos dejó solo. Es normal sentir esto, pero quiero decirte que es imposible que Dios se olvide de tu proceso. Es imposible que Dios no mire lo que sucede en tu casa, porque sus ojos contemplan toda la tierra. Fui a donde mi tío y le compartí la palabra. Intenté comunicarle ese amor que yo había recibido de parte de Dios y que ahora yo quería ser un espejo que lo reflejara para que Él fuese luz. Él me dijo: no sé, sembré la palabra con mucho amor, lo abracé y me fui. Al cabo de unos días, regreso a mi casa como a las 5 de la tarde y me dicen: sigue derecho, no te quites la ropa. Tu tío te está esperando desde esta mañana. Y yo le decía: ¿por qué nadie lo ha entregado? Me dijeron: él dijo que si no es contigo no se va a entregar. Porque el trabajo que haces para Dios no es en vano. Amigos sembradores de la palabra, hermanos que siembran la palabra, síganse esforzando. Porque es Dios quien riega la semilla, es Dios quien quebranta los corazones, es Dios quien paga y Él paga bien. Efectivamente, cuando llegué al lugar, él se entregó al Señor. Empezó a cambiar su actitud, a rendir adoración. Cuando él maldecía, él decía que Dios se había olvidado de él. Él creyó en Dios. Dios le salvó. Luego él durmió en el Señor. Pero tiene una garantía de que estará con el Señor. La Biblia nos habla de otro pasaje en el libro de Josué, en el capítulo 6, si no me equivoco. Israel iba a invadir una ciudad llamada Jericó. Y Josué envía a unos espías. Y había en ese pueblo una mujer prostituta llamada Rahab. Esta mujer creyó en Dios y ocultó a estos espías. Ella creyó en Dios y fue salvada de aquella invasión. Todos murieron menos la casa de Rahab. La casa de Rahab no fue destruida y la familia tampoco. Esta mujer luego se casa con un hombre de Israel llamado Salmón. Engendran a un hijo llamado Boz. Es el Boz del cual les acabo de hablar, que se hizo esposo de Ruth. Esto quiere decir que nuestro Señor Jesucristo tuvo sangre de una prostituta, tuvo sangre de una moabita. Porque no importa quién haya sido, a cuántos mataste, a quién violaste, con cuántos hombres te has acostado. Lo que importa es que si tú crees en el Señor, lo que importa es lo que Él hará por tu mano, lo que Él hará por ti y las personas que serán salvadas por tu mano. ¿Sabes por qué suceden estas cosas? Porque dice la palabra en 1 Corintios capítulo 1 verso 28: y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte. Personas que han sido humilladas, golpeadas, que han sido desechadas por el sistema, por la sociedad, Cristo les abraza. Aunque padre y madre los abandone, el Señor los recogerá. Necesitamos creer en Él. Otra razón que te doy para creer, ¿por qué la fe? ¿Por qué usar la fe? Es que la fe, aunque no haya salida, es la fe la que nos permite recibir el milagro. Había una vecina que estaba en el hospital muy grave y nadie le metió miedo ni le dijo nada. Sencillamente alguien le predicó la palabra y ella dijo: yo creo en Jesús.
Yo a partir de hoy voy a creer en Jesús. Salió sana del hospital. Hoy persevera en la fe. Luego de un tiempo empezó a atravesar una nueva crisis de una enfermedad más grave. Pero ahora su actitud es diferente porque su confianza está puesta en lo que no puede ver. En Cristo, su confianza está en el Señor. Sigue enferma, pero está tranquila, está en paz. Porque Cristo representa esa esperanza que el mundo no puede darnos. En Mateo 15:21 nos habla de una mujer que también tuvo fe y obtuvo su milagro. La palabra lo titula como la fe de la mujer cananea. Jesús salió a una ciudad llamada Sidón. Y había una mujer cananea allí que clamaba: Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Y Jesús no dijo palabra alguna. Sus discípulos le dijeron: Maestro, despídela, da voces tras nosotros. El Señor dijo: No he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y la mujer por segunda vez clamó, se postró en tierra y le dijo: Señor, socórreme. Y el Señor dijo por tercera vez, un rechazo. Le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y darlo a los perrillos. Y esta mujer dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen las migajas que caen de la mesa de su amo. Y Jesús dijo: oh mujer, cuán grande es tu fe. Hágase pues como tú quieres. Hágase pues como tú quieres. Dime qué quieres que haga el Señor por ti. Dime qué tienes en tu corazón. Qué tristeza tienes. Dios te dice en esta mañana: ¿qué quieres que haga por ti? Solo debes creer. Solo debes creer que Cristo es la resurrección y la vida. Cree en Él, porque aunque lo que esté muerto, eso va a vivir. Cree en el Señor.